En la cena de Acción de Gracias derramé una copa de vino tinto de varios miles de pesos sobre el vestido de la suegra de mi hijo. El furioso me abofeteó delante de todos y me echó de la casa. Nadie intentó detenerlo. Al contrario, se rieron de mí como si fuera un espectáculo. Esa misma noche, mientras ellos celebraban, recibieron una llamada inesperada. Me llamo Carmen y tengo 64 años. Jamás pensé que a mi edad estaría relatando algo tan doloroso, pero necesito hacerlo porque aquella noche de noviembre cambió el rumbo de mi vida. Era el día 23 cuando recibí la llamada de Alejandro, mi hijo. Su voz sonaba tensa como siempre últimamente. Mamá Verónica quiere que vengas a cenar mañana, pero por favor, compórtate. Está bien, Verónica era su esposa desde hacía 8 años. Tenía 42 y venía de una familia acomodada orgullosa de su apellido. Nunca escondió su desprecio por mis raíces sencillas. Para ella yo era la suegra incómoda, la mujer de barrio que había criado hasta Alejandro, sola trabajando turnos dobles. «Claro, hijo. ¿A qué hora quieren que llegue?», pregunté. «A las 6. Y mamá, por favor, usa algo presentable». Verónica invitó a sus padres y a algunos socios míos. Colgó sin siquiera despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano y el corazón encogido. Recordé cuando Alejandro era pequeño, después de que su padre nos abandonó. Hacíamos nuestras propias cenas de Acción de Gracias, con un pavo pequeño y mucha risa inventada para tapar la tristeza. Ahora, a sus 38, me hablaba como si fuera una carga. El jueves llegué a su residencia en las afueras de Madrid, justo a las 6. La casa parecía sacada de una revista, columnas blancas, césped impecable, autos de lujo estacionados afuera. Yo misma había contribuido a esa mansión, vendiendo la casa humilde, donde mi hijo creció, pero él prefería borrar ese recuerdo. La puerta se abrió y apareció Verónica impecable en un vestido negro, que seguramente costaba más que mi renta de varios meses. Su sonrisa fingida no alcanzaba sus ojos. «Carmen, qué bueno que pudiste venir», dijo evaluándome de pies a cabeza. Entré al comedor y quedé sobrecogida, mesa de caoba brillante, copas de cristal, flores perfectas como de catálogo. Todo reflejaba la obsesión de Verónica por la perfección. Alejandro se acercó, me besó la mejilla con frialdad y murmuró: «Mamá, ven. Quiero presentarte a unos colegas». Me llevó hacia un grupo de hombres trajeados que conversaban de inversiones y bolsa. Al decir «es mi madre», el silencio fue inmediato, incómodo. Era evidente que yo no encajaba en ese círculo. «Su hijo es brillante», comentó uno con una sonrisa cortés distante. «Sí, estoy muy orgullosa», respondí intentando sonar segura. Trabajé duro para que pudiera estudiar en la universidad. El rostro de Alejandro se tensó, se sonrojó y cambió rápido de tema. El resto del rato me sentí invisible. En la mesa me sentaron al final lejos de ellos, como si estorbara. Los padres de Verónica, 2 ancianos altivos, me ignoraron por completo. Cada vez que intentaba participar, alguien desviaba la conversación. El menú era un derroche: salmón ahumado, pavo relleno con castañas, guarniciones que ni sabía pronunciar. Todo servido en porcelana fina que costaba más que mi coche viejo. «Carmen, ¿cómo va ese trabajito en la cafetería?», preguntó Verónica, sabiendo muy bien que lo había perdido hacía un mes. «Estoy buscando algo nuevo», contesté con calma. «Vaya, a tu edad no debe ser fácil», replicó con fingida compasión. Los invitados soltaron risitas crueles. Alejandro no abrió la boca para defenderme. Siguió comiendo su pavo. El clímax llegó en el brindis. Verónica apareció con un vestido blanco de diseñador que según ella valía 10.000 euros. Lo había repetido 3 veces.
Se veía como una reina en su trono. «Quiero agradecer a todos por estar aquí», dijo levantando la copa. «Estoy especialmente agradecida por mi maravilloso esposo Alejandro». Todos alzaron sus copas. Yo también con las manos temblorosas. Fue entonces cuando ocurrió. El vino tinto resbaló de mi copa y cayó directo sobre el vestido impecable de Verónica, tiñéndolo de rojo. El silencio fue brutal. «Eres una inútil. Este vestido cuesta 10.000 euros», gritó perdiendo su máscara de perfección. «Lo siento, fue un accidente», balbuceé levantándome para ayudarla. No alcancé a hacer nada. La bofetada de Alejandro me cruzó el rostro. El golpe resonó en todo el comedor. «Eres una vergüenza», bramó. «No puedo creer que seas mi madre. Lárgate de mi casa ahora mismo». Las risas de los invitados fueron crueles disfrutando mi humillación. Los padres de Verónica sonrieron satisfechos, como si por fin tuvieran la prueba de mi bajeza. «Váyase ya, señora», ordenó el padre de Verónica con desprecio. Tomé mi bolso con manos temblorosas. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero no se las iba a regalar. Alejandro me siguió hasta la puerta no para disculparse, sino para asegurarse de que me marchara. «No vuelvas hasta que aprendas a comportarte como una persona civilizada», me dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Caminé bajo la lluvia helada de noviembre, hasta mi viejo coche con los pasos cada vez más pesados. Al subir dejé que las lágrimas corrieran libremente, no solo por la humillación de aquella noche, sino por los años de desprecios silenciosos, de sentirme un estorbo, de ver cómo el hijo al que crié, con todo mi corazón, se había convertido en un desconocido que se avergonzaba de mí. Conduje de regreso a mi modesto apartamento, preguntándome en qué había fallado como madre, sin imaginar que esa misma noche mi destino estaba a punto de girar para siempre. El insomnio me acompañó. Me quedé en la cocina tomando té en silencio, repasando una y otra vez cada instante de esa cena. Pero más que el ardor de la bofetada o la vergüenza frente a extraños, lo que realmente me atravesaba era una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Cómo llegamos a esto? Observé mi pequeño departamento de una sola recámara. Las paredes pedían pintura, el sofá tenía los cojines vencidos y la alfombra mostraba las huellas del tiempo. No era mucho, pero era mío. Era cálido y ordenado. Llevaba viviendo allí 5 años desde que vendí la casa familiar para ayudar a ta Alejandro con su negocio. Me levanté y abrí el closet donde guardaba mis documentos importantes. Al fondo, dentro de una caja de zapatos, reposaban todas las pruebas de los sacrificios que hice por mi hijo, facturas, recibos, estados de cuenta. La historia escrita de una madre que dio todo por un hijo que ahora me despreciaba. Alejandro tenía apenas 6 años cuando su padre, Julián, decidió marcharse. Una mañana simplemente desapareció dejando una nota absurda en la que decía que no estaba listo para cargar con responsabilidades. Nunca volvió, nunca envió dinero, jamás preguntó por su hijo. Al principio fue devastador. Yo tenía 28 años, apenas un diploma de secundaria y un niño que alimentar. No había tiempo para lamentos. Encontré empleo de mesera en un restaurante de barrio durante el día y limpiaba oficinas por la noche. Mientras tanto, doña Teresa, mi vecina, cuidaba de Alejandro como si fuera su propio nieto. Recuerdo volver rendida a casa con los pies hinchados y las manos resecas por los químicos de limpieza, pero allí estaba mi hijo despierto, incluso pasada la medianoche, ansioso por contarme cómo había sido su día en la escuela. Hacíamos la tarea juntos en la mesa de la cocina. Yo luchaba por entender las matemáticas o la ciencia que traía en sus cuadernos, pero siempre lo intentaba. «Mami, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntó una vez,
con solo 8 años. Para que nunca te falte nada, hijo, para que puedas estudiar y ser lo que sueñes cuando crezcas. Y cumplí esa promesa. Cuando quiso clases de piano hice turnos dobles para pagarlas. Cuando necesitaba materiales caros para un proyecto escolar, me conformaba con lo más barato para mí y le daba lo mejor a él. Durante toda su adolescencia, Alejandro jamás tuvo que preocuparse por un empleo. Yo cargaba con todo para que él pudiera concentrarse en sus estudios. El sacrificio fue mayor cuando llegó a la universidad. Había logrado entrar en una institución prestigiosa con una beca parcial, pero aún hacía falta dinero para matrícula, libros y alojamiento. Yo no tenía ahorros suficientes, así que tomé la decisión más difícil de mi vida: hipotecar por segunda vez la casa que me habían dejado mis padres. Era lo único de valor que poseía, pero no dudé. Mi hijo merecía esa oportunidad. Durante 4 años trabajé en 3 empleos distintos para cubrir la hipoteca y enviarle dinero extra a Alejandro, asegurándome de que no pasara carencias. Veía cómo sus compañeros llegaban en coches nuevos y vestían de marca. Yo no quería que se sintiera menos, así que me endeudé hasta el cuello para que pudiera tener lo mismo. Se graduó con honores en administración de empresas. El día de su ceremonia manejé 6 horas para estar presente. Había ahorrado durante meses para comprarme un vestido digno y unos zapatos nuevos. Quería verme acorde al hijo exitoso que había criado. Pero cuando llegué noté la incomodidad en su rostro. Entre sus nuevos amigos, hijos de familias adineradas, yo desentonaba. En la cena de celebración me relegó a una mesa apartada y apenas me dirigió unas palabras. Fue la primera vez que sentí que le daba vergüenza ser mi hijo. Después de la graduación todo se volvió peor. Consiguió empleo en una firma financiera, se mudó a la ciudad y sus visitas se hicieron escasas. Cuando venía siempre parecía tener prisa por marcharse. Su forma de hablar cambió, usaba términos que yo no entendía y mostraba impaciencia cuando no captaba al instante lo que decía. Cuando cumplió 30 años, Alejandro me dijo que quería emprender su propio negocio. Los bancos le habían negado el préstamo que pedía, así que vino a mí con un montón de gráficas y planes financieros que apenas lograba entender. Mamá, esta es mi gran oportunidad de hacer algo importante, pero necesito tu ayuda una última vez. No lo pensé ni un segundo. Puse en venta la casa que me quedaba como único patrimonio. Alejandro era todo lo que yo tenía, mi única familia. Con el dinero pudo abrir su firma de consultoría financiera. Yo, en cambio, me mudé a este pequeño apartamento y conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería. Tenía ya 59 años y pocas opciones laborales, pero no me importó. Verlo prosperar me llenaba de orgullo. Sentía que cada sacrificio había valido la pena. Fue en ese periodo cuando conoció a Verónica durante una conferencia de negocios. Ella trabajaba en relaciones públicas para compañías prestigiosas, venía de una familia adinerada de Bilbao y había pasado su vida en colegios privados. Desde el primer instante en que la vi, noté en sus ojos que me consideraba inferior. La primera vez que me invitó a cenar en su departamento, me preguntó si sabía usar los cubiertos correctos. Durante toda la comida me corrigió la postura, la manera de hablar, incluso los modales más simples en la mesa. Alejandro no abrió la boca para defenderme. Es más, parecía coincidir con ella. Tu madre necesita pulirse un poco si va a estar en nuestro círculo social, le escuché decir esa noche, creyendo que yo aún estaba en el baño. Tienes razón, respondió él. Se le nota que ha pasado toda su vida en trabajos de servicio. Aquellas palabras me atravesaron más que cualquier golpe. Mi propio hijo hablaba de mí como si fuera una vergüenza que había que ocultar. Durante los 8 años que duró su matrimonio fui apartada poco a poco de sus vidas.
Las invitaciones a reuniones familiares se hicieron raras. Cuando nacieron mis nietos Diego e Isabela apenas me dejaban verlos. Verónica siempre encontraba una excusa: que los niños estaban enfermos, que tenían compromisos sociales, que no era buen momento. La ironía era cruel. Toda la vida de lujo que llevaban Alejandro y Verónica se había construido gracias a los sacrificios que yo había hecho. La casa, el negocio, hasta las escuelas privadas de los niños habían sido posibles con el dinero que obtuve al vender mi hogar familiar. Pero para ellos ese detalle parecía nunca haber existido. Esa madrugada sentada en mi cocina con las facturas y recibos que guardaban. Años de renuncias, comprendí algo doloroso. Había criado a un hijo que renegaba de sus raíces, que interpretaba mi amor como debilidad y mis esfuerzos como una carga vergonzosa. Me serví otra taza de té y miré el cielo gris por la ventana. Sabía que al día siguiente tendría que levantarme, buscar otro empleo y seguir con mi vida silenciosa. Pero por primera vez en mucho tiempo me pregunté si valía la pena seguir luchando por mantener una relación con un hijo que parecía desear mi ausencia. No sospechaba que en menos de 12 horas todo iba a cambiar de un modo que jamás hubiera imaginado. El viernes amaneció frío y apagado como mi ánimo. Me levanté a las 6 por costumbre, aunque ya no tenía trabajo. La rutina era mi refugio contra el vacío interior. Preparé café en mi vieja cafetera y me senté junto a la ventana de la cocina observando a los vecinos que se alistaban para salir. Familias normales con vidas normales. Me pregunté si alguna otra madre habría sentido lo que yo sentí la noche anterior, el rechazo absoluto del hijo, por el que lo había dado todo. El teléfono permanecía en silencio. Una parte ingenua de mí aún esperaba que Alejandro llamara para disculparse, que me dijera que había perdido el control, que Verónica lo había presionado, que en el fondo todavía me quería. El teléfono seguía mudo, tan mudo como había estado en los últimos meses. Alrededor de las 2 de la tarde decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, despejar mi cabeza de tantos pensamientos sombríos. El parque cercano a mi apartamento estaba casi vacío por el frío. Me senté en un banco y observé a una anciana que lanzaba migas de pan a las palomas. Se le veía serena, en paz consigo misma. Me pregunté si algún día yo volvería a sentir esa calma. Regresé a casa cerca de las 5 de la tarde. En mi interior ya había tomado una decisión: debía aceptar la realidad. Mi relación con Alejandro estaba rota. No podía seguir aferrándome a la ilusión de que las cosas cambiarían. Era el momento de reconstruir mi vida, de encontrar un propósito que no dependiera de un hijo, que ya no me quería cerca. Estaba preparando una cena sencilla cuando sonó el teléfono. El número era desconocido, con la hada de la ciudad. Normalmente no contestaba llamadas de números extraños, pero algo en mi interior me impulsó a atender. La señora Carmen Rodríguez. Sí, soy yo. Habla Javier Morales, abogado del bufete Morales en Asociados. ¿Podría confirmar que usted es hija de Carmen Vázquez, nacida Vázquez de la Fuente? Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi madre había fallecido hacía 15 años. No entendía por qué un abogado preguntaba por ella. Sí, Carmen era mi madre. ¿Ha ocurrido algo? Necesito informarle sobre el fallecimiento de la señora Esperanza Vázquez de la Fuente. Creemos que era familiar suya. El nombre me sonaba vagamente, pero no lograba ubicarlo. Mi madre hablaba poco de su familia. Sabía que había parientes lejanos, pero nunca tuve contacto con ellos. No estoy segura de conocer ese nombre, admití. La señora Vázquez de la Fuente era tía abuela de su madre, hija del hermano mayor de su bisabuelo. Había muerto la semana anterior, a los 91 años, sin descendencia directa. Entonces, un recuerdo olvidado volvió a mí
Mi madre mencionando apenas una vez a una tía lejana que se casó con un hombre acaudalado y se mudó a Europa después de la guerra. Fue una historia pasajera, casi una anécdota de sobremesa que nunca volví a escuchar. Señor Morales, no entiendo por qué me llama a mí, dije confundida. La señora Vázquez de la Fuente la nombró como su única heredera en su testamento. Al parecer llevaba años siguiendo su vida mediante un investigador privado. Las palabras me dejaron en shock. El tenedor que sostenía se me cayó de la mano. Perdón, sé que es una sorpresa, continuó él. La señora Vázquez de la Fuente nunca se casó ni tuvo hijos. Según sus instrucciones, debíamos localizar al único descendiente vivo de su familia en América. La encontramos a usted hace varios años. Mi mente trataba de asimilar la noticia. Una tía abuela a la que jamás conocí, que había observado mi vida desde las sombras, me había dejado una herencia. ¿Qué tipo de herencia?, pregunté con voz temblorosa. Preferiría hablar de los detalles en persona. ¿Podría venir mañana a nuestras oficinas? Estamos en el centro, en el edificio de Gran Vía. Sí. Supongo que sí. Excelente, a las 10 de la mañana. ¿Le parece bien? Y señora Rodríguez, le aconsejo que venga sola. Estos asuntos requieren discreción. Colgué y me quedé sentada en la cocina completamente aturdida. Una herencia de alguien a quien nunca conocí, pero que al parecer sabía de mi existencia. Todo sonaba tan irreal que pensé por un momento que podía ser una estafa, pero algo en la voz del abogado, en la seriedad de la llamada, me decía que era cierto. Busqué en internet el bufete Morales en Asociados. Era legítimo, reconocido, con oficinas prestigiosas y clientes de alto perfil. Esa noche apenas pude dormir. Mi cabeza saltaba entre la emoción y la incredulidad. Durante 64 años había vivido creyendo que estaba sola en el mundo, que no tenía más familia que Alejandro. Y de pronto, descubría que tenía una tía abuela millonaria que me había observado desde la distancia. ¿Qué había visto en mí para decidir dejarme todo? Sabría de mis luchas, de los sacrificios que hice por Alejandro. Conocería mi vida mejor que mi propio hijo. El sábado por la mañana me levanté temprano y escogí mi mejor vestido, el mismo que había usado en la graduación de Alejandro. Era negro sencillo, pero con la elegancia suficiente para lo que estaba por venir. Y yo no quería llegar a esa cita con la imagen de una mujer vencida como me había sentido las últimas 24 horas. Las oficinas del bufete Morales en Asociados ocupaban todo el piso 40 de un edificio en plena Gran Vía. La recepcionista, joven y de aspecto impecable, me condujo hasta una sala de juntas con ventanales que mostraban toda la ciudad a mis pies. Javier Morales era un hombre de unos 50 años con el cabello entrecano y la seriedad cordial que esperarías de un abogado exitoso. Señora Rodríguez, gracias por venir. Sé que esto puede resultarle muy desconcertante. Es inesperado, admití, tomando asiento en la silla que me ofreció. Morales abrió una carpeta gruesa y extrajo varios documentos. Permítame explicarle la situación. Esperanza Vázquez de la Fuente emigró a Francia en 1954, donde contrajo matrimonio con un industrial, Henri de la Fuente. Al fallecer él en 1978, le dejó una fortuna considerable. Ella supo invertirla con inteligencia y la multiplicó en las décadas siguientes. Me mostró fotografías de una mujer elegante en recepciones europeas. Sus ojos eran los mismos que los de mi madre, con esos pómulos altos que reconocí al instante. Hace 8 años contrató a un investigador privado para localizar a algún pariente vivo en América. Usted fue la única descendiente directa que encontraron. ¿Y por qué tardó tanto en contactarme?, pregunté.
Morales sonrió con discreción. Siguiendo sus instrucciones, quería asegurarse de que usted fuese digna de la herencia. El investigador le enviaba reportes periódicos sobre su vida. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué tipo de reportes? Sobre su carácter, sus decisiones, la manera en que trataba a las personas. Se interesaba especialmente en cómo había criado a su hijo, siendo madre soltera. Las lágrimas comenzaron a empañar mis ojos. Una mujer desconocida había visto mis esfuerzos, había reconocido lo que mi propio hijo nunca quiso ver. Señora Rodríguez, continuó. Esperanza Vázquez de la Fuente le ha dejado la totalidad de su fortuna, varios millones en efectivo y propiedades, entre ellas un apartamento en París y una casa en la costa de Málaga. El mundo se detuvo. De pronto la mujer, humillada y golpeada por su hijo, se convertía en millonaria. Hay una condición, añadió Morales. Junto con la herencia le dejó una carta. Sacó un sobre de papel crema con mi nombre escrito en una caligrafía antigua. Con manos temblorosas lo abrí y empecé a leer: «Querida Carmen, si lees esto significa que por fin hemos coincidido, aunque sea tras mi muerte. He seguido tu vida durante años y en ti he visto la fuerza que siempre distinguió a las mujeres de nuestra familia. Has enfrentado la adversidad con dignidad. Has sacrificado tu bienestar por tu hijo. Y aun cuando otros no lo han sabido valorar, has mantenido tu integridad. Esta herencia no es caridad, es reconocimiento. Úsala para vivir con la dignidad que siempre ha estado en ti, aunque otros no la hayan sabido ver». Cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libres por mis mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me había visto, alguien había reconocido el valor de mi vida. «¿Cuándo puedo acceder a los fondos?», pregunté apenas en un susurro. «Los documentos están listos. El dinero puede estar en su cuenta el lunes por la mañana». Salí de aquella oficina sintiendo que caminaba dentro de un sueño. En el ascensor me vi reflejada en las puertas metálicas. Seguía siendo la misma mujer de 64 años. Pero en mis ojos brillaba algo nuevo. Esperanza. Al llegar a casa encontré 15 llamadas perdidas de Alejandro. La noticia ya ni había llegado a él. Quizás a través de sus contactos en el mundo financiero. Quizás porque Morales lo había buscado antes. No importaba. Lo relevante era que mi hijo, el mismo que me había humillado y abofeteado, acababa de descubrir que su madre ahora poseía una fortuna. Decidí no contestar. No todavía. Antes necesitaba asimilar lo sucedido y planear mis pasos. Por primera vez en décadas, el poder estaba en mis manos. El lunes amanecí en un mundo distinto. El dinero había llegado tal como Morales prometió. Una cantidad que jamás hubiera imaginado y que ahora estaba en mi cuenta. Me quedé en la cama observando los números en la pantalla del teléfono. Eran reales. Esto no era un sueño. Por primera vez en mi vida adulta, no tendría que angustiarme por el dinero. No tendría que escoger entre la renta y las medicinas. No volvería a aceptar trabajos degradantes solo para sobrevivir. El teléfono no había dejado de sonar en todo el fin de semana. Llamadas de Alejandro, de Verónica, de números desconocidos. Ignoré todas. Necesitaba tiempo para pensar y para planear con calma mi siguiente movimiento. El primer paso fue buscar un lugar digno donde empezar de nuevo. Pasé la mañana recorriendo apartamentos en colonias más seguras. No quería lujos innecesarios, pero sí comodidad y respeto. Al final encontré un piso precioso de 2 habitaciones en el barrio de Salamanca. Tenía una vista parcial hacia el parque, cocina moderna y, lo más importante, portero disponible las 24 horas. Por fin ya no tendría que preocuparme por mi seguridad. Firmé el contrato esa misma tarde y pagué un año completo por adelantado.
El agente inmobiliario se quedó sorprendido por lo rápido de mi decisión, pero el dinero hablaba por mí. El martes contraté a una empresa de mudanzas. No tenía muchas cosas que llevar, solo lo imprescindible y lo que guardaba valor sentimental: fotos de Alejandro de niño, algunos libros, la vajilla heredada de mi madre. El resto lo doné a la parroquia del barrio. Mientras supervisaba la mudanza, escuché una voz en el pasillo. Era inconfundible. Alejandro discutía con el portero exigiendo que lo dejaran pasar. Su tono sonaba desesperado, tan distinto al controlado y altivo de los últimos años. «Señora Rodríguez», me dijo el portero, «por el interfono hay un hombre que asegura ser su hijo. ¿Desea que suba?» Dudé unos segundos. Una parte de mí quería cerrar esa puerta para siempre, pero sabía que tarde o temprano esta conversación llegaría. «Sí, déjelo subir». Cuando Alejandro entró a mi nuevo apartamento, su expresión era una mezcla de sorpresa y desconcierto. Vestía uno de sus trajes caros, aunque se notaba desaliñado con ojeras profundas. «Mamá», dijo, y su voz por primera vez en años sonó vulnerable. «Tenemos que hablar». «Hola, Alejandro», respondí con calma mientras seguía dando instrucciones a los trabajadores. «Como ves, estoy ocupada». Sus ojos recorrieron cada rincón del piso, la vista a los muebles nuevos. «¿Es cierto?», preguntó al fin. «¿De verdad heredaste dinero?». «Sí, es cierto». Cuánto su pregunta me molestó, aunque mantuve la compostura. Lo suficiente para vivir sin preocupaciones. Alejandro se pasó la mano por el cabello, ese mismo gesto nervioso que hacía de niño. «Mamá, sobre lo que ocurrió en Acción de Gracias, ¿te refieres a cuando me abofeteaste delante de tus invitados y me echaste a la calle bajo la lluvia?» Mi voz fue cortante. Se puso pálido. Estaba bajo mucha presión. Verónica estaba furiosa, había personas importantes. «Así que tu reputación valía más que tu madre». «No es eso. Las cosas se salieron de control». Lo miré fijamente. «No, Alejandro. No estabas bajo presión. Tomaste una decisión, preferiste quedar bien con tu esposa y sus amigos antes que respetar a la mujer que lo dio todo por ti». «Mamá, por favor. Sé que cometí un error». «Un error», mi voz se quebró un poco. «Un error es olvidar una cita, no golpear a tu madre, ni permitir que tu esposa me humille». Los trabajadores se detuvieron incómodos, pero les indiqué con la mano que siguieran. «Mira», dijo cambiando de tono, «sé que las cosas han sido tensas, pero somos familia. Podemos superar esto». Familia, repetí la palabra saboreándola con amargura. «El jueves por la noche me llamaste vergüenza. Me echaste como si fuera basura. ¿Dónde estaba la familia entonces?» «Estaba enojado. No, Alejandro. Estabas mostrando quién eres en realidad. La herencia no cambió nada, solo hizo evidente lo que perdiste». En ese momento apareció Verónica en la entrada. Llevaba un abrigo de piel y un bolso que costaba más que todo el alquiler de mi antiguo apartamento. Su rostro no logró ocultar la sorpresa al ver la elegancia de mi nuevo hogar. Carmen dijo con una sonrisa forzada: «¡Qué apartamento tan encantador!». Verónica, respondí con voz neutra: «Escuché que ya sabes sobre la herencia». «Sí, qué sorpresa tan maravillosa». «Maravillosa para mí, desde luego». Intercambió una mirada con Alejandro. Era evidente que habían ensayado algo. Carmen continuó adoptando un tono cálido, casi familiar, como jamás había usado conmigo. «Hemos estado pensando en lo que pasó en Acción de Gracias. Quizás reaccionamos de forma exagerada. Quizás», pregunté levantando una ceja. «Lo que quiero decir es que las emociones estaban a flor de piel. El vestido costaba mucho dinero y reaccioné mal. Alejandro también estaba estresado por el trabajo». La observé con cuidado.
Estaba interpretando un papel intentando sonar como la nuera arrepentida. Pero sus ojos la delataban. Podía ver el cálculo detrás de cada palabra que decían. Y además añadió: «Alejandro, nos encantaría que vinieras a cenar este fin de semana para que podamos empezar de nuevo». Empezar de nuevo. Solté una risa amarga. Después de 8 años de desprecios y apenas una semana después de haberme abofeteado, mamá, por favor. Su voz se quebró. Eres mi madre. Te amo. Por un instante mi determinación vaciló. Eran las palabras que había esperado escuchar durante años. Pero enseguida recordé la frase que Esperanza había escrito en su carta. Has mantenido tu integridad incluso cuando otros no te han valorado como mereces. Alejandro, dije suavemente, si de verdad me amaras, no habrías esperado a que heredara dinero para recordarlo. Eso no es justo, intervino Verónica. Alejandro siempre te ha querido, solo que a veces el amor se expresa de maneras complicadas. La miré directamente. ¿Golpear a tu madre es una forma complicada de amor? El rostro de Verónica se tensó. Carmen, creo que estás siendo un poco dramática. ¿Dramática? Sentí cómo la rabia vieja empezaba a encenderse en mi pecho. Tú orquestaste mi humillación durante años. Me trataste como si fuera una criada en la misma casa que ayudé a pagar. Y ahora que tengo recursos propios, de repente soy digna de respeto. Eso no es cierto, balbuceó Alejandro. No saqué mi teléfono y mostré mensajes que había guardado. El mes pasado, cuando te pedí ayuda para pagar al dentista, me dijiste que tenía que aprender a manejar mejor mi dinero. La semana pasada, cuando te propuse almorzar juntos, Verónica contestó que estaban demasiado ocupados con gente importante. Los cité palabra por palabra y vi cómo ambos bajaban la mirada incómodos al recordar. Las cosas eran distintas entonces, murmuró Alejandro. Sí, claro que eran diferentes. Entonces yo era una mujer mayor, pobre y sin recursos. Ahora soy la misma mujer, solo que con millones en la cuenta. Esa es la única diferencia. El silencio llenó la sala, roto apenas por el ruido de los trabajadores, que seguían moviendo cajas en la habitación de al lado. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó al fin Verónica, con la máscara de dulzura empezando a desmoronarse. Quiero que se vayan, respondí con calma. Quiero que me dejen vivir mi nueva vida en paz. Mamá. Alejandro dio un paso hacia mí. No puedes hablar en serio. Somos tu familia. Familia, repetí la palabra como si fuera ajena. Mi familia fueron quienes me sostuvieron cuando no tenía nada. Doña Teresa, que te cuidaba mientras yo trabajaba en 2 empleos. Mis compañeros que me prestaron dinero cuando estaba corta. Mis amigas que escuchaban mis lágrimas cuando tú te avergonzabas de mí. Yo nunca me avergoncé de ti, murmuró Alejandro. No, hace una semana me golpeaste porque derramé vino sobre un vestido. Hace 3 meses me prohibiste ir a la función escolar de Isabela porque no encajaba con los otros padres. El año pasado, cuando cumplí 63, ni siquiera me llamaste. Cada palabra era como una flecha certera y vi cómo mi hijo se encogía bajo el peso de mis recuerdos. Podemos cambiar, dijo con desesperación. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Por un momento lo consideré. Ese era mi hijo, el niño que alguna vez me esperaba despierto hasta medianoche. Pero enseguida pensé en todos los años de frialdad, en cada humillación, en la bofetada, que todavía ardía en mi memoria. Alejandro, dije al fin, si quieres una relación conmigo tendrá que ser bajo mis condiciones. Y la primera es que me respetes, tenga o no dinero. Por supuesto, mamá. Te respeto. No me respetas. Pero quizá aún puedas aprender hasta hacerlo.
Verónica había guardado silencio durante el intercambio, aunque en su rostro era evidente la frustración. No habían logrado lo que venían a buscar. Bien dijo con voz tensa: «Creo que todos necesitamos tiempo para procesar esta situación». «Estoy de acuerdo», respondí con serenidad. «Tómense todo el tiempo que quieran». Después de que se marcharon, me senté en mi nueva sala rodeada de cajas y muebles recién comprados. Afuera la ciudad se desplegaba ante mí como un mapa lleno de posibilidades. Por primera vez en muchos años tenía en mis manos el poder de elegir cómo quería vivir. Y esa elección ya no dependía de nadie más. Los 3 meses siguientes se convirtieron en los más transformadores de mi vida. No solo era un cambio externo, aunque estrenar ropa elegante y arreglarme el cabello en un salón de verdad me había hecho sentir como una mujer completamente distinta. La transformación más profunda estaba en mi interior. Por primera vez desde que Alejandro era un niño, mis decisiones no dependían de nadie más. Decidí usar mi nueva posición con inteligencia. No buscaba venganza en el sentido cruel, pero tampoco iba a permitir que Alejandro y Verónica siguieran con sus vidas como si nada. Quería que comprendieran el verdadero valor de lo que habían perdido. Mi primer movimiento fue discreto pero certero. En La Moraleja, donde vivían Alejandro y Verónica, la sociedad era cerrada, casi hermética. Las mismas familias ricas compartían los mismos clubes, las mismas cenas benéficas, los mismos círculos de poder. Verónica había trabajado durante años para ser aceptada allí, forzando su lugar en esa pirámide social. Gracias a mi nueva dirección en el barrio de Salamanca y a unas cuantas recomendaciones estratégicas de Javier Morales, obtuve la membresía en el Club Social de La Moraleja. El mismo club donde Verónica solo había podido entrar como invitada ocasional, gracias a los contactos de Alejandro. La primera vez que aparecí en el club, llevaba un conjunto impecable de Carolina Herrera y entré acompañada de Mariana de la Vega, una señora de mi edificio, perteneciente a una de las familias más respetadas de Madrid. El efecto fue inmediato. Vi cómo Verónica me descubrió desde el otro lado del comedor. Su rostro perdió color al darse cuenta de que yo estaba sentada en la mesa principal mientras ella permanecía en la zona común. «¿No es esa tu suegra?», escuché que alguien murmuraba. «Ex-suegra», corrigió ella con voz crispada. Mariana, que ya estaba al tanto de mi historia, jugó su papel a la perfección. «Carmen es una mujer fascinante», comentó en voz alta a doña Pilar, que estaba en la mesa de al lado. «Ha heredado una fortuna europea importante. Da gusto tratar con alguien con verdadera clase, no como estas nuevas ricas que no saben comportarse». El comentario, dirigido con precisión quirúrgica, cayó como un dardo envenenado. Vi cómo Verónica se encogía en su silla. Pero mi jugada más contundente involucraba el negocio de Alejandro. Durante años le escuché hablar de clientes con tratos y lo crucial que eran las conexiones sociales en su profesión. Él se especializaba en asesoría financiera para familias adineradas, y su reputación era su activo más valioso. Por medio de Mariana y otros contactos del club, comencé a relacionarme con las esposas de algunos de los clientes más importantes de Alejandro. Nunca hablé mal de él directamente, pero mi sola presencia ya contaba una historia distinta. La madre que había sido humillada por su propio hijo, ahora convertida en una mujer elegante, respetada y con recursos propios. «Es terrible cuando los hijos olvidan a quienes los criaron», comentó doña Mercedes durante un almuerzo benéfico. «Mi marido siempre dice que se puede medir el carácter de un hombre por cómo trata a su madre». Frases como esa corrían de mesa en mesa y terminaban llegando a oídos de sus maridos. Poco a poco Alejandro empezó a perder clientes. No fue un derrumbe inmediato, pero sí constante.
Los contratos que esperaba renovar nunca llegaron. Las recomendaciones se evaporaron. Su reputación construida con tanto esfuerzo comenzó a resquebrajarse. Y Verónica también sintió el golpe. Las invitaciones a reuniones se volvieron escasas. Las amigas con las que solía almorzar siempre tenían otra cosa más importante que hacer. En los pocos eventos a los que Verónica aún era invitada, empecé a notar cómo quedaba cada vez más relegada, como si de pronto su presencia resultara irrelevante. Mientras tanto, un día en mi apartamento, revisando unos documentos de inversión, recibí una llamada inesperada. La señora Rodríguez habla David Patiño de Patiño y Asociados. El apellido me resultó conocido de inmediato. Era uno de los clientes más importantes de Alejandro, cuyo matrimonio con doña Pilar me había abierto las puertas de varias conversaciones en el club. Señor Patiño, ¿en qué puedo ayudarlo? Entiendo que recientemente ha heredado una suma considerable y quizá esté buscando asesoría de inversión. Me pareció curioso. Patiño llevaba 5 años siendo cliente fiel de Alejandro y ahora me contactaba directamente a mí. Es posible, respondí con cautela. Me gustaría invitarla a almorzar para conversar sobre algunas oportunidades. He escuchado que es una mujer de criterio sólido. Acepté y aquel almuerzo fue revelador. Patiño no solo me propuso gestionar mis inversiones, sino que admitió haber perdido la confianza en Alejandro. Un hombre que no respeta a su madre difícilmente respetará a sus clientes, me dijo con franqueza. Mi esposa quedó impresionada con usted en el club. Dice que se nota que es una mujer de clase y dignidad. No firmé nada aquel día, pero la conversación confirmó lo que ya intuía. Mi estrategia estaba dando frutos. La reputación de Alejandro se desmoronaba no por un ataque directo mío, sino por el simple contraste de mi presencia en los espacios donde él necesitaba respeto. Fue entonces cuando comenzó a llamarme con más insistencia. Sus mensajes de voz eran cada vez más angustiados. Mamá, por favor, llámame. Tenemos que hablar. Mamá, creo que hay un malentendido. La gente dice cosas que no son ciertas. Mamá, mi negocio está sufriendo. No sé qué pasa, pero necesito tu ayuda. Yo los escuchaba, pero no respondía. Quería que experimentara la misma incertidumbre y pérdida de control que yo había soportado durante años. Verónica también intentó acercarse, aunque de forma más disimulada. Empezó a aparecer en los lugares donde sabía que podía encontrarme el club, ciertas boutiques del barrio de Salamanca, actos benéficos. Siempre con esa sonrisa rígida, buscando forzar una conversación casual. «Carmen, qué coincidencia verte aquí», me dijo una tarde en el Corte Inglés de Serrano mientras yo elegía un vestido para una gala en el museo. Verónica, respondí con cortesía sin dejar de mirar las prendas. «Te ves bien. Ese color te favorece». Era un intento patético de cercanía teniendo en cuenta los años que pasó, criticando hasta mi peinado o mi manera de vestir. «Gracias», dijo bajando la voz. «Mira, creo que circulan algunos malentendidos sobre Alejandro, sobre nosotros. La gente exagera». «¿Qué tipo de malentendidos?», pregunté. «Bueno, algunos dicen que Alejandro te trató mal, pero tú sabes que él te ama. A veces las familias tienen desacuerdos». «¿Desacuerdos?», la miré directamente. «Verónica, tu esposo me abofeteó delante de tus invitados. Y tú te reíste». El rostro se le quedó sin color. Eso fue... Las emociones estaban al límite. Las emociones no justifican la violencia. Claro que no. Lo que quiero decir es que Alejandro está muy arrepentido. Incluso hemos empezado terapia para mejorar la comunicación. Era una mentira evidente, pero resultaba curioso que sintiera la necesidad de inventarla. Me alegra escucharlo.
dije tomando mis bolsas de compra. Espero que les sirva. Espera, Carmen. Me detuvo mientras me dirigía a la salida. Podríamos tomar un café un día y hablar con calma. No lo creo necesario, Verónica. Por favor, por Alejandro, por los niños. Ellos preguntan por su abuela. Ese último comentario me atravesó. Diego e Isabela, mis nietos, estaban siendo usados como piezas en esta batalla familiar. Pero no iba a permitir que Verónica manipulase mis emociones. Si Alejandro quiere que vea a mis nietos, puede llamarme directamente, no a través de ti. Esa misma noche él lo hizo. Mamá, por favor, necesitamos hablar cara a cara. Su voz sonaba rota, cargada de desesperación. Por primera vez en mucho tiempo reconocí en ella al niño asustado que había sido alguna vez. ¿Qué quieres discutir, Alejandro, todo? Mi comportamiento, el negocio, los niños. Mamá, estoy perdiéndolo todo. Me contó cómo los clientes se alejaban, cómo las referencias habían desaparecido. La gente habla de cómo trato a mi familia, de cómo te traté a ti, dijo tras una pausa larga. Y me doy cuenta de que quizá no he sido el hijo que debía haber sido. Era la confesión más sincera que había escuchado de sus labios en años. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Una oportunidad. Solo una oportunidad de arreglar las cosas. No por el dinero se apresuró a añadir por nosotros. Por la familia. Consideré su súplica. Había conseguido lo que quería, que entendiera que sus actos tenían consecuencias. Pero la pregunta era si realmente había aprendido, o si simplemente estaba aterrado por perderlo todo. Alejandro, dije al fin, si de verdad quieres enmendar lo que hiciste, no bastará con un perdón. Vas a tener que demostrar que has cambiado. ¿Cómo? Dime qué hacer. Primero, terapia real. No la mentira que Verónica contó por ahí. Terapia individual para entender por qué creíste que estaba bien tratarme como lo hiciste. Está bien. Segundo, quiero una disculpa pública. No hace falta un anuncio en el periódico, pero sí quiero que quienes presenciaron mi humillación sepan que reconoces que estuviste mal. Mamá, esas son mis condiciones, Alejandro. Si no puedes cumplirlas, no hay nada más que hablar. Guardó silencio largo, pesado. Está bien, dijo al fin. Lo haré. Sabía que decirlo era fácil. La verdadera prueba sería ver si lo cumpliría, y sobre todo si lo haría por las razones correctas. Un año después de aquella desastrosa noche de Acción de Gracias, me encontraba de nuevo preparando una cena festiva. Pero esta vez todo era distinto. Mi apartamento lucía elegante aunque acogedor. Había contratado a una chef profesional, no porque no pudiera cocinar yo misma, sino porque ahora podía darme ese lujo. La mesa estaba puesta para 8. Había invitado a Mariana de la Vega y a su esposo, a doña Teresa, que había cuidado de Alejandro cuando era niño, a 2 amigas nuevas de mi curso de pintura y, por primera vez en años, a mis nietos Diego e Isabela. Alejandro había cumplido mis condiciones, aunque el proceso fue largo y doloroso. La terapia había sido real, y en algunas sesiones, yo misma asistí escuchando cómo se enfrentaba no solo a sus últimas acciones, sino también a patrones que arrastraba desde hace años. No me di cuenta de cuánto había internalizado la actitud de Verónica hacia ti, me confesó una vez. Pero eso no es excusa. Yo tomé esas decisiones. Yo elegí valorar su opinión más que tu dignidad. La disculpa pública había llegado en forma de una carta enviada al diario local de La Moraleja, donde reconocía que había tratado mal a su madre y que estaba trabajando para ser un mejor hombre. Fue un gesto humilde que sorprendió a muchos en su círculo social. Pero el cambio más importante no vino de Alejandro, sino de mí misma. Durante esos meses,
Descubrí quién era cuando dejé de definirme únicamente como madre. Tomé clases de pintura y descubrí que tenía talento para los paisajes. Viajé a París a ver la propiedad que había heredado. Fue una experiencia que me unió de manera inesperada con aquella tía abuela a la que jamás conocí, pero que me había regalado la oportunidad de empezar una nueva vida. En este tiempo había hecho amistades verdaderas mujeres que me valoraban por lo que era, no por lo que podía darles. El timbre sonó justo a las 5, la hora pactada. Era Alejandro acompañado de Diego e Isabela, pero de forma significativa sin Verónica. Abuela, gritaron los niños lanzándose hacia mí con una energía que no sentía dirigida a mí desde hacía años. Diego, con 12 años, se había estirado y estaba más delgado, mientras que Isabela, de 9, conservaba la misma sonrisa luminosa de cuando era pequeña, antes de que su madre comenzara a restringir nuestras visitas. «Mira, abuela», dijo sacando de su mochila una tarjeta hecha a mano. «Te hice esto en la escuela». Era un dibujo de nosotras dos con la frase «Te amo, abuela», escrita en colores brillantes. «Es precioso, mi vida», le respondí con los ojos humedecidos. «Lo voy a poner en el refrigerador». «¿Y dónde está mamá?», preguntó Diego mirando a su alrededor. Alejandro carraspeó. «Mamá tenía otros compromisos hoy, pero quería que estuviéramos contigo». Era una respuesta diplomática. La verdad era que Verónica y yo habíamos llegado a una tregua silenciosa, coexistíamos de forma educada, pero sin intentar fingir una amistad. Su influencia social había caído tras lo sucedido el año anterior, y aunque seguía casada con Alejandro, las cosas entre ellos habían cambiado. «¿Puedo ver mi cuarto?», preguntó Isabela. Sonreí. Había convertido la segunda habitación en un espacio, solo para ellos dos: camas individuales, juguetes, libros y una pequeña zona de estudio. El cuarto que siempre soñé ofrecerles. «Por supuesto, cariño. Además, hay algunas sorpresas esperándolos allí». Los niños corrieron y sus gritos de alegría resonaron al descubrir los regalos envueltos sobre sus camas. Me quedé a solas con Alejandro en la sala. Lo vi distinto, más maduro, más sereno, con una humildad nueva. El año había sido duro también para él. Su negocio se había estabilizado después de meses complicados, pero las lecciones le habían quedado claras. Mamá dijo en voz baja: «Quería darte las gracias». «¿Por qué?». «Por darme una segunda oportunidad. Por no cerrar la puerta para siempre». «No te di una segunda oportunidad, Alejandro. Te di la oportunidad de ganarte la primera, de tener una relación real conmigo». Asintió, entendiendo la diferencia. «¿Cómo has estado? Te veo radiante». «Me siento bien», contesté con honestidad. «Por primera vez en muchos años me siento yo misma». «Me alegra escucharlo. Y mamá, lamento haberte hecho sentir que no eras suficiente, porque siempre lo fuiste. Fuiste todo». Sus palabras sonaban sinceras, nacidas de la comprensión, no solo de la culpa. Poco después llegó doña Teresa con su abrazo de siempre y una olla llena de tamales caseros. «Ay, Carmen, pero qué elegante te ves», dijo en español mirando el apartamento con aprobación. «Te mereces todo esto». Mariana de la Vega y su esposo aparecieron con una botella de vino y anécdotas divertidas de sus viajes. Mis amigas de la clase de pintura trajeron flores y risas. Por primera vez en años mi casa se llenó del murmullo de la conversación sincera, de carcajadas auténticas y de afecto verdadero. Durante la cena observé a pana Alejandro interactuar con todos. Era atento, incluso cálido, pero sobre todo humilde. Ya no había rastros de la arrogancia que lo había definido durante años. Cuando doña Teresa recordó cómo lo cuidaba de pequeño mientras yo trabajaba, él escuchó con respeto y gratitud. «Tú fuiste como una segunda madre para mí»,
le dijo. No sé cómo habríamos salido adelante sin ti. Era la primera vez que lo escuchaba reconocer en público a quienes nos habían tendido la mano en el pasado. Después de la cena, mientras los adultos tomábamos café, los niños me pidieron ver mis nuevas pinturas. «¿Pintaste esto, abuela?», preguntó Diego observando un paisaje del parque cercano. «Sí, he estado tomando clases». «Es hermoso», añadió Isabela. «¿Me puedes enseñar?» «Claro que sí, mi amor». Alejandro se acercó y miró la obra con genuina admiración. «No sabía que tenías este talento, mamá. Hay muchas cosas de mí que desconoces», respondí sin amargura. «Yo misma estoy descubriendo algunas ahora». Cuando los invitados se marcharon y los niños quedaron dormidos en su cuarto, Alejandro y yo nos sentamos en la terraza que daba hacia el parque. La ciudad brillaba a nuestros pies, rebosante de posibilidades. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo con cautela. «Por supuesto. ¿Alguna vez me perdonarás? No me refiero a que me toleres o que me dejes estar cerca por los niños. Hablo de un perdón real». Era una pregunta difícil, pero merecía una respuesta sincera. Alejandro, el perdón no es un regalo que se entrega una sola vez, y ya está. Es algo que se construye con acciones día tras día. Has dado pasos importantes este año, pero la confianza lleva tiempo. Él bajó la mirada y asintió. Lo entiendo. Pero al menos puedo decirte algo. Por primera vez en muchos años, cuando te miro, vuelvo a ver a mi hijo. No al extraño en el que te habías convertido, sino al hombre noble que criamos entre doña Teresa y yo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero seguir siendo ese hombre. Entonces hazlo, respondí con calma. Hazlo por ti y por tus hijos, no por mí, ni por Verónica, ni por nadie más. Nos quedamos en silencio unos minutos contemplando las luces que parpadeaban en la ciudad. Mamá dijo finalmente: «¿Eres feliz?», reflexioné. Un año atrás la felicidad me parecía un lujo imposible, pero ahora, sentada en mi apartamento, lleno de vida, con mis nietos durmiendo a pocos pasos y con un horizonte abierto frente a mí, la respuesta era clara. Sí, Alejandro, soy feliz. ¿De verdad feliz? ¿Realmente feliz? Y lo era. No se trataba solo del dinero, aunque la seguridad económica había eliminado una pesada carga. Era la libertad, la de elegir mis propios pasos, rodearme de personas que me respetaban y, sobre todo, redescubrir partes de mí misma que había tenido que enterrar durante años. Había aprendido que el amor verdadero no exige renunciar a la dignidad, que el respeto debe ser recíproco para ser genuino, y que nunca es tarde para recuperar tu vida. Cuando Alejandro se fue esa noche cargando a Diego e Isabela medio dormidos, me quedé sola en casa, pero no me sentía sola, me sentía completa. Tomé el teléfono y marqué un número que se había vuelto habitual. «Doctor Herrera, soy Carmen. Podríamos programar otra sesión la próxima semana. Hay cosas en las que todavía quiero trabajar, porque había comprendido que sanar es un proceso continuo y que aprender a valorarme a mí misma era la tarea más importante que podía asumir. Antes de acostarme, saqué de mi mesita de noche la carta de esperanza y la releí. Has mantenido tu integridad incluso cuando otros no te han valorado como mereces. Este dinero no es caridad, es reconocimiento. Por fin entendía cada palabra. La herencia no había sido solo un conjunto de propiedades y cuentas. Había sido el permiso para reconocerme, para vivir con la dignidad que siempre había merecido y que me había negado durante demasiado tiempo. Y por primera vez en mis 64 años de vida, era completamente libre. A veces me sorprendo mirando hacia atrás
y preguntándome cómo tuve la fuerza de atravesar todo lo que viví. Durante muchos años pensé que mi valor estaba en lo que podía dar a los demás, en cuánto podía sacrificarme por mi hijo, en cuán útil resultaba para mi familia. Creí que mi dignidad era algo secundario, algo que podía dejar a un lado, con tal de mantener la paz. Pero aprendí a veces de la manera más dolorosa que nadie tiene derecho a exigirnos la renuncia a quienes somos. Hoy entiendo que la verdadera libertad llega cuando dejamos de vivir para la aprobación ajena y comenzamos a reconocernos a nosotras mismas. No fue la herencia lo que me dio la paz. Fue el darme permiso para decir basta, para trazar límites, para reclamar el respeto que siempre merecí. Esa es la lección que quisiera compartir con cada mujer que ha sentido alguna vez que su voz no importaba o que su presencia sobraba. No importa la edad que tengamos, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para mirarte al espejo y descubrir que todavía tienes sueños propios, talentos ocultos, caminos por recorrer. Yo lo hice a los 64 años, y si yo pude, tú también puedes. Si hay algo que me quedó grabado es que el amor verdadero no exige sometimiento, y que el respeto debe ser mutuo para ser auténtico. El día en que lo comprendí fue el día en que volví a respirar con libertad. Y ahora quiero preguntarte a ti, que me has acompañado en esta historia, ¿qué enseñanza te dejó mi camino? ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya tenido que luchar por su dignidad? Me encantaría leer tu sentir en los comentarios.